Hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir su palabra. Estamos en la hora 11 de nuestro curso de interpretación profética. El título es Definición el reino de Dios. El reino de Dios dentro de la escatología. Vamos a ver cómo se está desglosado. El punto 1 que tenemos se llama esferas del reino. Esferas del reino son las áreas donde podemos dividir el reino de Dios o observar alguna de las formas en que Dios gobierna el universo entero. Tenemos 5 esferas. La primera es el universo. El Señor gobierna en toda la creación material. Recordamos entonces que Dios está no solamente en nuestro planeta, sino en el universo entero. Tiene su señorío, su gloria y tiene un dominio en el universo. Ese es parte del reino de Dios. La segunda esfera es la ciudad celestial. Dios ejerce soberanía absoluta ante una diversidad de ángeles. Recordamos entonces aquí que en la ciudad celestial, donde Él reinará por la eternidad con nosotros también, para nosotros en ese momento en que estemos eternamente delante del Señor, pues va a ser parte del reino. Pero ahora mismo ya en esa ciudad hay millones de ángeles que adoran al Señor constantemente y esa es otra esfera del reino. La tercera esfera es Israel. En las Sagradas Escrituras encontramos que el plan de Dios para la nación judía es que fuera una teocracia. Teocracia quiere decir un gobierno de Dios. O sea, Dios desde el Génesis vemos cómo gobernaba Israel, formó a Israel para que fuera una nación dedicada a Él. Con Samuel y David también se nota mucho esta teocracia. Entonces el plan de Dios en Israel es que fuera una nación gobernada por Dios espiritualmente y físicamente, que hubiera testimonio. Lamentablemente Israel falló en ese gobierno, pero es parte del reino de Dios también. La cuarta esfera es la iglesia. Dice, el Altísimo es soberano sobre los creyentes. Entonces la iglesia es una parte del reino de Dios. Cada persona que se entrega a Cristo, que se rinde al Señor, empieza a ser como un súbdito en este reino espiritual de Dios y la iglesia es parte también del reino de Dios. Y la quinta esfera es el milenio. Recordamos que también el tiempo en que el Señor Jesús gobernará al mundo es un espacio donde se verá claramente también el reino de Dios en la tierra. Jesús gobernando desde Jerusalén 1000 años aquí en la tierra, un gobierno perfecto de autoridad, de total honestidad y justicia. Entonces ese milenio, que también es parte de nuestra materia, pues ya es parte del reino de Dios. Vamos a ver nuestro segundo punto, Israel como parte del reino de Dios. Tenemos algunos textos para considerar. Punto 1 es Éxodo 15:18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces aquí este libro habla de que el reino de Dios va a ser eterno y es una parte entonces de cómo Dios reina. Punto 2, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nuevamente en el ministerio de Moisés habló a Israel de que sería gente santa y sacerdotes. Decíamos, ese era el plan de Dios, que fuera un reino de sacerdotes y gente santa, gente dedicada a servir a Dios y gente apartada del pecado. Punto 3, Primero de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan de las naciones, Jehová reina. Entonces tenemos aquí esa parte también del reino de Dios, ya escrito por David, ahí en Primero de Crónicas, en el contexto de David, dice, alégrense los cielos y la tierra, porque Dios reina. Entonces el reino de Dios trae gozo y trae plenitud. Punto 4, Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces aquí el escritor de Crónicas dice que la magnificencia y el poder le pertenecen a Dios. Dios es un rey perfecto, glorioso, eterno, santo, y entonces se debe de alabar a Dios como rey también. Punto 5, Salmo 22:28 dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Es un salmo escrito por David que habla del reino, también aquí en la tierra, de David, pero el reino de Dios también es descrito en el contexto espiritual y dice sobre las naciones. Habla proféticamente que el mundo va a ser gobernado por Dios. Punto 6, Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este es un salmo de los hijos de Coré y dice que el trono de Dios es eterno. O sea, el reino de Dios ha existido siempre, porque Él en su eternidad pasada siempre fue rey, aunque cuando empezó a crear ángeles y humanos también está reinando sobre nosotros, pero el cetro de Dios dice es para siempre y es un cetro de justicia. O sea, el reino de Dios es como Dios es santo, tiene que ser un reino de perfecta justicia. Vemos el punto 7
Salmo 47, 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Otra vez un salmo de los hijos de Coré que dice que Dios reina sobre las naciones y su trono es santo. Punto 8, Salmo 93, 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, ha firmado también el mundo y no se moverá. Entonces aquí el escritor es anónimo, es Salmo 93, pero dice que es magnificencia. O sea, el reino de Dios es algo magnífico, glorioso y tiene un gran poder. Punto 9, Salmo 96, 10 dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Jehová juzgará a los pueblos con justicia. Entonces, Salmo 96, que también es anónimo, habla de un reino perfecto y dice que el mundo va a estar delante de ese trono que no se va a conmover. Ese es un trono permanente, perfecto, inamovible. Punto 10, Salmo 97, 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Entonces, el escritor de este salmo también dice que Dios reina y la tierra tiene que regocijarse. Cuando Dios reina en la tierra hay un gran regocijo porque es el Rey perfecto, el único Rey perfecto. Punto 11, Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Un salmo más de David que dice que en los cielos está el trono de Dios. O sea, Dios es Rey desde el cielo, desde la ciudad celestial, está gobernando el mundo y el universo. Punto 12, Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. También un salmo de David que dice que, bueno, el reino de Dios es por todos los siglos y el señorío en todas las generaciones. O sea, Dios es Señor de todas las generaciones, de toda la humanidad. Punto 13, Salmo 146, 10 dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Entonces este escritor de Salmo también dice, Dios va a reinar para siempre, en futuro. Entonces Dios ha reinado en pasado, porque si en la eternidad pasada fue rey, reina hoy, aunque haya muchos aspectos que se oponen a su reino, sigue siendo rey y en el futuro va a reinar también. Dice de generación en generación también, otra vez. Las generaciones alaben a Dios. Punto 14, Isaías 24, 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces habla de la gloria del reino de Dios. Dice, aún la luna se avergonzará y el sol se confundirá. O sea, dos astros que reflejan, uno tiene luz y otro refleja luz, son así impactantes. Dice, es como si se avergonzara, como si fueran muy pequeñitos al lado de la gloria de Dios, de la magnificencia de Dios. Punto 15, Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces aquí Isaías está uniendo la parte del evangelio, la parte de anunciar la paz de Dios en la salvación y también el reino de Dios. Entonces la salvación y el reino son parte de ese reino perfecto de Dios. Punto 16, Daniel 4, 13 y 17. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. De quien él quiere lo da y constituye al más bajo de los hombres. Esta frase la dijo Nabucodonosor. Es muy interesante que no es de Daniel, es una frase de Nabucodonosor. Cuando Dios le mostró su grandeza y su reino, y bueno, Nabucodonosor, que tuvo una locura por 7 años y que finalmente parece que reconoció a Dios, está diciendo aquí que Dios tiene un reino perfecto y bueno, es que un emperador de este tamaño dijera que Dios es el rey, tiene un gran valor. Punto 17, Abdías 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y reinó Jehová. El reino será de Jehová. Entonces, este profeta Abdías, que habla nada más a Edom o a Esaú, habla de una corrección y dice, Dios va a gobernar también aún en el monte de Esaú. Naciones, no nada más Israel, otras naciones, y de hecho todas las naciones estarán bajo el reino de Dios. Punto 18, Miqueas 4:7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, Miqueas, un gran profeta, un hombre fiel delante del Señor, dice que Dios va a poner a la coja como remanente y la descarriada. Habla de la que tiene algún daño, alguna enfermedad, alguna patología, pero también la que se apartó de Dios. Habla de una restauración espiritual para Israel, por eso decimos Israel va a ser restaurado. En algún momento va a ser restaurado delante de Dios y dice, bueno, Dios reina desde el Sión, desde ahora y para
siempre. Y es algo importante porque Miqueas lo dijo antes, siglos antes de que naciera Jesús, y dice, Dios va a reinar para siempre y restaurar a Jerusalén. Punto 3, vamos a ver el reino de Dios en la iglesia, que también es un poquito abundante el tema. Pues tenemos varios textos. Primer punto, dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta frase que dijeron los magos cuando nació Jesús, dice que hablaban de que buscaban a un rey, aunque es Jesús aquí encarnado, pero dice, buscamos al rey de los judíos. Jesús, como parte del reino de Dios, como parte de la Trinidad, también tiene un reino y ejerce ese reino igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Punto 2, Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase la dijo Juan el Bautista y cuando empezó a predicar un mensaje así un poquito agresivo, un poquito fuera de lo común, dice ahí, el reino de los cielos se ha acercado. Parte del reino de los cielos que se predica en todos los evangelios, no nada más Juan el Bautista, Jesús y de algunos de los escritores de los evangelios, se habla del reino de Dios. El reino de Dios predicado para que la gente se arrepienta y empiece a ser parte de esos súbditos espirituales que somos todos los que seguimos al Señor. Punto 3, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces habla aquí como también Jesús da una frase muy parecida a la que hizo Juan el Bautista, pero Jesús cuando empezó a predicar a la gente les hablaba de arrepentirse. Arrepentirse, apartarse del pecado, dolerse por el pecado y entender que el reino se ha acercado. Si ya en Jesús el reino se ha acercado y está el reino entre nosotros, entonces necesitamos arrepentirnos. Todos los que hoy estamos delante del Señor tenemos que arrepentirnos porque su reino es real, totalmente real. Punto 4, Mateo 17, y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase fue dicha a los 12 apóstoles y Jesús les dice, después de que está comisionándolos para predicar la palabra, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decíamos, por eso el tema del reino de los cielos es muy común, es muy constante en la predicación. En los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla del reino de los cielos, como que se empieza a predicar el reino y veremos enseguida, también en las cartas del Nuevo Testamento, el reino de Dios es un tema principal. Además de la salvación y el evangelismo y la bendición y la sanidad, que son algo muy necesario para todos nosotros, el reino de Dios es una parte importante de lo que se predica. Punto 5, Mateo 11, versículos 11 y 12, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una palabra dicha por Jesús cuando Juan el Bautista ya estaba preso y estaba por ser decapitado y hubo una tragedia ahí de un evangelista que fue muerto por alguien de la familia de Herodes. Dice ahí que, entre los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan el Bautista. Este hombre fue un gran profeta, abrió el camino para que Jesús empezara a predicar, bautizó a la gente. Dios le reveló la idea de bautizar a la gente, que incluso se usa en la iglesia en toda la historia que tenemos predicando la palabra, pero también dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, ¿qué lugar nos da Dios a los creyentes si Juan el Bautista es el mayor hombre que se ha levantado, pero es menor que todos los que están en el reino de los cielos? O sea, los salvos tenemos un gran lugar delante de Dios. Dios nos da un lugar de privilegio, de bendición, de honor, porque con la sangre de Jesús fuimos lavados de nuestros pecados y entonces tenemos un lugar especial en el reino de Dios. Y esto es lo que dice la frase, así exactamente. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta frase es muy interesante porque la palabra violentos no se refiere a algo destructivo, sino a un gran valor. La palabra violentos aquí es gente que tiene un gran valor para enfrentar, para desafiar, para poder predicar la palabra y para enfrentar toda la persecución y toda la adversidad que puede haber. Por eso dice, los violentos arrebatan este reino de Dios. Habla del carácter que debemos mostrar de estar en la firmeza de la proclamación del Evangelio. Punto 6, Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús, cuando hablaba de echar fuera demonios, recordamos, una persona poseída por demonios es un nivel muy alto de relación con el ocultismo, relación con demonios, pero la gente que tiene un problema de estar endemoniada, se pueden echar los demonios. Y cuando Jesús echaba demonios, dice, si están viendo este milagro tan especial, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, ya el poder de echar a los demonios, que es parte del ministerio incluso de la iglesia también, dice ahí, es una parte que puede demostrar, una evidencia que demuestra el reino de Dios. Punto 7, Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo,
el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Entonces hay algunas parábolas aquí en Mateo 13 que hablan del reino de Dios. Es algo muy interesante. Esas parábolas hablan del reino. Recordamos que la palabra parábola significa comparación en griego, o sea, dar una ilustración con algo muy conocido para ilustrar algo que es más desconocido o profundo. Eso es una parábola. Entonces, en este caso dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla. Dice, después un enemigo sembró algo que era cizaña y esa semilla es muy parecida al trigo, pero hay que dejarla crecer, porque el trigo tiene que crecer. Si se arranca la cizaña, arrancarla al trigo, es la enseñanza, ¿no? Entonces, en el reino de los cielos, en la iglesia, en el mundo, en todo lo que es el gobierno de Dios, no va a haber siempre solamente gente santa, también hay personas que están pues como parte de otro tipo de personas que no están convertidas. La cizaña siempre va a estar. A veces hasta en la iglesia, en el mundo, en cualquier lugar, tenemos que ver que hasta el final es cuando Dios separa a la derecha y a la izquierda. Entonces tenemos que seguir trabajando y bueno, que seamos trigo y que no seamos cizaña. Punto 8, Mateo 13:31. Otra parábola les refirió: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta parábola de la semilla de mostaza habla de cómo crece de una manera muy especial el reino de Dios. La semilla de mostaza es muy pequeñita, así como un dulce, los pequeños chochitos que a los niños les gustan, es así, muy pequeñita la semilla, pero cuando se siembra y cuando se desarrolla como un árbol, llega a ser un arbusto y después un árbol muy grande. Entonces el reino de los cielos siempre crece, aunque al principio parece algo muy pequeñito, parece que no hay mucho, no hay una fortaleza, no hay algo muy prometedor. Sin embargo, siempre va a haber ese fruto. Cuando vemos los árboles de mostaza, decimos son muy grandes, pero no nacen de una semilla grande, ni siquiera mediana, de una semilla muy, muy pequeñita. Entonces el reino de Dios es así, va a crecer a pesar de que al principio parezca pequeño. Punto 9, Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola de la levadura, recordamos, ahí es un efecto. La levadura, que son bacterias que hace un efecto en la masa para poder trabajarla, para que tenga una textura adecuada, incluso para poder comer el producto que es el pan. Entonces dice, esta levadura que una mujer escondió en 3 medidas, con toda seguridad va a hacer lo que ella quiere. Ese pan, que generalmente era de trigo, va a haber entonces ese producto que la mujer espera, y así es el reino de Dios. Es como la levadura en este caso, que va a dar lugar a un crecimiento y a un fruto. La levadura a veces es tomada como pecado, pero aquí no es pecado, aquí es el crecimiento del reino. Bueno, punto 10 dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro escondido habla entonces del gran valor que tiene el reino de Dios. Dice, así como si un hombre viera un campo que no tiene mucho valor, pero este hombre se da cuenta que hay un tesoro escondido en ese campo, va y gozoso vende todo lo que tiene para comprar ese campo. O sea, el interés del hombre es el campo, es el tesoro que está en ese campo. Entonces también en nuestro caso, el reino de Dios es como nuestro tesoro. Estamos interesados en este tesoro. Quizás la gente que no conoce el reino de Dios no entiende por qué oramos, por qué buscamos a Dios, por qué evangelizamos, por qué dejamos el pecado, porque estamos en las cosas de Dios. Pero nosotros que sí conocemos la palabra y las grandes promesas de Dios, estamos muy gozosos sabiendo el gran tesoro por el cual estamos trabajando. Y bueno, cuando dice, vende todo lo que tiene, es desplazar todo lo que era valioso, la riqueza, lo que es económico, lo que tiene un poder para manejarse aquí en el mundo, se tiene que desplazar para enfocarnos en el tesoro escondido que tenemos ahí, en ese campo. Punto 11, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces ahí hablamos mucho. Nuevamente es muy parecido al tesoro escondido, nada más que cambia aquí el objeto precioso. Dice que es un mercader que busca buenas perlas. Todos sabemos que las perlas son muy costosas, las perlas son caras, son artículos muy de lujo, pero dice, entonces este hombre que es mercader de perlas conoce de perlas, sabe lo que valen, tiene dinero para invertir en ellas, vende perlas. Dice, haya una perla preciosa. No nada más es una perla que es valiosa, sino preciosa. Entonces hablamos de que el reino de Dios es algo tan valioso, verdaderamente precioso. Dice, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró, porque quedó encantado con el valor de aquella
perla. Así nosotros en Cristo estamos con una perla escondida, una perla preciosa en este caso, que bueno, pues es como verla y saber cuánto vale y vendemos todo lo que tenemos. O sea, todo lo demás ya es secundario. Todo lo que era valioso, los proyectos, las ideas, la filosofía, nuestro concepto de Dios, todo lo que teníamos como valioso, lo hemos quitado. Y ahora sabemos que esta perla es preciosa. ¿Cuánto valdría una perla preciosa? Pues hablamos de muchísimo dinero, porque la gente que vende estas joyas o que las tiene, pues hablamos de cantidades totalmente pues impensables. Así de valioso es el reino de Dios, como una perla preciosa. Punto 12, Mateo 13, 47-50, habla de la red. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red hecha en el mar. Una vez llena, la sacan a la orilla, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, el reino de los cielos es como una red, dice aquí, porque habla de las personas que estaban pescando. Para los galileos y los judíos que estaban en ese momento era muy común. Estaban muy cerca del mar de Galilea y muy cerca del mar Mediterráneo. Tenían allí un gran lago y cerca un mar donde, bueno, hay que pescar y conocemos varias formas de pescar, pero siempre cuando la gente pesca, dice que ahí no nada más se recoge lo bueno, sino que también hay cosas malas que no están bien y se tienen que desechar. Entonces, el reino de los cielos es así. No nada más hay cosas bellas, no nada más hay cosas valiosas. También vemos que lo malo va a ser echado fuera. En este caso, lo malo es los pecadores. Finalmente, ¿no? Lo bueno son los santos que permanecen. Habló Jesús a los judíos. Si se convierten los judíos, están en Cristo, son salvos. Si no se quieren convertir, entonces, bueno, pues están rechazando el reino de Dios. Y finalmente Dios sí sabe que se recogió algo bueno o algo malo. Un pescador no podía tener así como una ceguera de no notar que es algo bueno o que es algo malo. Y bueno, dice ahí que lo bueno está recogido en cestas y lo malo echado fuera. Recogido en cestas habla de una protección, de un valor. Entonces, los creyentes tenemos un gran valor para Dios. Hay una protección para nosotros, un valor, y finalmente lo malo, los que no quieren convertirse, los que siguen en su pecado, en su perversidad, pues van a ser echados fuera. Dice la segunda parte de esta explicación, en el fin del siglo, los ángeles apartarán a los malos de entre los justos, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús explicó esta parábola. Recordamos, hay parábolas que eran como dichas de una manera muy simple, así como muy general, sin mucha explicación, pero algunas explican con todo detalle, y en este caso no hay la menor duda. Jesús dijo entonces que los ángeles van a apartar a los buenos de los malos. Entonces, los pescadores que separaban lo bueno de lo no bueno, lo que era basura de lo que eran peces, bueno, entonces ellos van a ser los ángeles que van a apartar a los justos de los injustos. Eso es algo dicho por Jesús. Entonces, tenemos toda la seguridad de que no importa lo que hayamos vivido o cuándo vivimos, los creyentes siempre van a ser reconocidos como salvos, y los ángeles también reconocerán a los que no son salvos. Cuando dice aquellos que son echados fuera al horno de fuego, habla aquí del infierno. Decíamos, es una doctrina muy permanente en todo el Nuevo Testamento, de hecho desde el Antiguo Testamento, pero también dice allí en el lago de fuego, en el infierno, será el lloro y el crujir de dientes. Dios advierte de ese lugar y de ese castigo eterno, y nos advierte para que nos arrepintamos, para que la gente se arrepiente y quiera seguir a Dios. Punto 13, Mateo 13:52, Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces aquí habla Jesús de una manera muy bella acerca de los que enseñan en la iglesia. En este caso, hablaba de los que enseñaban en Israel, habla de los escribas. Y recordamos entonces que un escriba era la gente que estaba copiando la ley de Dios, estaba copiando la palabra de Dios. Cuando vimos los materiales que hablábamos de bibliología, decíamos que eran muy perecederos. Entonces, cuando el papiro se empezaba a romper, se empezaban a perder los textos, tenían que estar muy atentos para reemplazar con ese material papiro o con otros materiales para que no se perdiera la palabra de Dios. Fue un proceso muy arduo, y de veras gracias a ese proceso tenemos hoy copias de la palabra de Dios, de la cual nosotros hoy tenemos en nuestro idioma y en los idiomas que se quiera traducir la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, un escriba docto habla aquí de un hombre que conoce la palabra de Dios a fondo. Un escriba docto, no era un escriba común o un escriba con algo reprobable, dice docto. Y en el reino de Dios, alguien que conoce la palabra, que en ese momento estaban copiando, que era importantísimo. Vemos varios escribas en el tiempo de Jesús y con Jesús. Algunos aceptaron, otros no aceptaban la palabra, pero dice entonces, un escriba docto en el reino de Dios es como un padre de familia que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Entonces aquí habla de esos dos papeles. El escriba docto, alguien que saca cosas viejas y cosas nuevas. Se quiere decir enseñar lo que ya la gente sabe.
pero también enseñar cosas que la gente no sabe. Eso tiene que ser alguien que es docto. Si solamente tiene un ministerio superficial y dice lo que todo el mundo conoce, no profundiza, no estudia, no es docto. Pero dice, entonces, como este escriba docto, el padre de familia, que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas, también habla del papel de un papá, que tiene una atención a su familia. Y vemos aquí entonces algo del esquema familiar, los padres que en ese momento tenían que enseñar a sus hijos. Hoy que tenemos comunicaciones tan avanzadas, es muy complicado mantener y unir a la familia, pero es nuestro reto. Sin embargo, en el tiempo que vio Jesús, los padres muchas veces hacían eso. No había ningún medio electrónico, entonces los padres tenían un tesoro y enseñaban cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, algo así como en un cofre de tesoro donde había cosas viejas y cosas nuevas. Las cosas viejas ya eran conocidas, daban cierta seguridad a los hijos o, bueno, les recordaban que ya conocen ese objeto. Pero las cosas nuevas, el padre de familia, que es alguien que ama a su casa, también trae cosas nuevas a su tesoro. Empieza a traer cosas valiosas, objetos. En ese tiempo podían ser algún tipo de monedas, de ropa, de telas, algún tipo de objetos valiosos que a la gente le interesaban y a los niños también, ¿no? Entonces, habla allí de ese padre que a su familia le enseña cosas viejas y nuevas, y es así como el padre, que es un buen padre, también el escriba docto saca cosas viejas y cosas nuevas. Entonces habla de dos papeles, el escriba y el padre de familia. Punto 14, Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Este texto es muy interesante porque es antes de la crucifixión, cuando Jesús entró a Jerusalén en aquella llamada entrada triunfal. Y dice allí que, bueno, la gente aclamaba a Jesús. La gente estaba reconociendo a Jesús y estaban contentos al ver a Jesús que entraba a Jerusalén. Jesús entró para que fuera notorio su plan de salvación, para que fuera notorio qué iba a hacer él con Israel, pero entró con toda humildad. Recordamos, montado en un pollino o en una burrita y un pollino, pero eso hablaba de la humildad de Jesús y sin embargo había tal clamor en Jerusalén. Dice que parecía conmovida la ciudad, estaba conmocionada la ciudad de Jerusalén y dice que la gente decía, Hosana al Hijo de David. Recordamos que la palabra Hosana quiere decir sánanos. Sánanos, Hijo de David. O sea, estaban reconociendo a Jesús como el descendiente del rey David. Nada menos, era algo así muy destacado. No nada más el predicador, el evangelista, el Hijo de Dios, sino también el que tiene el reino. Recordamos que Jesús viene de parte de María y de parte de José del reino de David. A través de Mateo capítulo 1, el reino de David a través de Salomón, el linaje real. Pero Lucas 3, el reino a través de Natán, David, Natán y María. Después de 1000 años, tanto José como María venían de la casa de David. Entonces era así el Hijo de David y en él se cumplió esta profecía. Pero era algo muy bello que le decían a Jesús, sánanos, Hijo de David. Entonces estaban pidiendo que Jesús les rescatara de toda la opresión de los romanos, necesidad económica, algunas enfermedades. O sea, Jesús es nuestro sanador. Aquí vemos a Dios como nuestro sanador. Pero dice que las personas que estaban ahí, sacerdotes y escribas, se indignaron porque no creían que Jesús fuera el Hijo de David y que pudiera sanar a Israel. Entonces, ahí las reacciones, muchos del pueblo y muchos de los niños y muchachos que dice aquí, aclamando en el templo, diciéndole a Jesús, tú eres el Hijo de David. Pero los escribas y los sacerdotes estaban enojados. Recordamos porque no estaban de acuerdo con esa predicación o tenían la idea de la religión como una especie de manejo totalmente egoísta y no estaban abiertos a la obra de Dios. No estaban abiertos a Jesús, nada menos. Entonces, este hecho histórico habla también del reino de Dios. Jesús como rey, en su momento, pues despertó el clamor de unos, pero la indignación de otros. El clamor de los que creyeron, pero la indignación de los que no creyeron. Punto 15, Lucas 1, del 31 al 33, dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel es un ángel mensajero que viene aquí, da entonces una profecía muy importante a María. Recordamos, María, la madre de Jesús, iba a concebir de una manera virginal, porque de esta manera vendría el Salvador. Sería algo así como una gran señal de que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice una descripción completa de esa concepción. Dice, y darás a luz un hijo. Entonces era un proceso completo de embarazo, milagrosamente en su inicio el embarazo, por la obra del Espíritu Santo, pero un embarazo que tuvo un desarrollo y que llevó a esta mujer a dar a luz a Jesús. Y recordamos, Jesús significa Salvador. Entonces, en este reino de Dios hablamos de esta salvación que vino a través de un hombre que nació en la tierra, que vivió como nosotros, pero es el Hijo de Dios. Y dice que Jesús va a ser grande y llamado Hijo del Altísimo. O sea, habla aquí de quién es Jesús.
este bebé que iban a nacer apenas es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí hablamos entonces nuevamente de Jesús como el heredero del trono de David. Jesús es el heredero del trono de David. Aunque en su vida terrenal no reclamó nunca el reino, no ejerció el reino, será hasta el milenio, cuando lo ejerza y en la eternidad. Pero aquí habla proféticamente de cómo iban a pasar por etapas. Hijo del Altísimo iba a ser también quien recibe el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahí hablaremos un poco de milenio. La casa de Jacob es Israel, que Jesús reinó sobre ella para siempre, va a reinar en el futuro. Y bueno, en este momento nosotros aún no vemos el milenio, sin embargo es una profecía dada aquí y va a suceder. Va a suceder que Jesús reine en Jerusalén como cabeza de naciones y el mundo entero bajo el reino de Jesús. Va a estar entonces la casa de Jacob en ese reino que Dios le prometió, tanto a Abraham, Isaac, a Jacob, a David, a muchos de los hombres importantes en el linaje davídico, linaje del reino. También viene esa promesa de un reino permanente y dice, su reino no tendrá fin. Este es importante porque el reino del milenio tiene un fin, aunque es un tiempo extenso, 1000 años, pero va a acabar. Lamentablemente con una batalla, cuando Satanás será desatado, Gog y Magog, la batalla del mundo entero contra Jesús, pero Jesús acaba en un instante con esa rebelión. Y después no tendrá fin su reino porque reinará en nuestro corazón en la eternidad futura. También el reino de Dios no tiene fin. En la ciudad celestial, en la eternidad futura, el reino continúa, aunque aquí en la tierra dure 1000 años, que no ha sucedido, pero va a suceder y con la eternidad también va a cumplirse. Entonces el reino tiene varias etapas. La parte de la promesa que apenas va a pasar, la parte que sucede en el milenio y la parte hacia la eternidad, porque el reino no va a acabar aquí en la tierra. Punto 16, Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces Lucas aquí describe que Jesús es un poderoso Salvador y que es de la casa de David, su siervo. En muchas ocasiones en la vida de David y en los salmos que escribió David, algunos proféticos, algunos que son mesiánicos también, hablaba del reino de Dios permanente. No nada más con David, que fue un rey que se dejó formar, Dios le perdonó, cambió sus caminos, pero este hombre que fue conforme al corazón de Dios tuvo la promesa de que de su linaje vendría el Salvador. No entendió todo, David realmente no sabía que iba a pasar, pues en ese momento más de 2000 años, casi 3000 años desde que se le prometió a David, pero va a suceder, el reino de Jesús va a suceder y nos levantó un poderoso Salvador. Lucas, aquí el escritor, el médico, dice, Jesús es un poderoso Salvador. Entonces, la salvación está aquí vinculada con el reino de Dios. Pero este Salvador que nos levantó Dios está en la casa de David, su siervo. Entonces, habla de otra vez David como siervo de Dios y David como parte del reino, la promesa de Dios de que iba a haber una bendición a Jerusalén y a Israel. Recordamos que David amó también tanto a Israel, a Jerusalén, que pedía que Dios bendijera a los judíos. Entonces, este corazón de amor hacia Israel va a ser una bendición para David cuando Jesús reine en Israel el milenio y después en la eternidad. Punto 17, Lucas 10, del 9 al 11. Y sanad a los enfermos que haya en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por eso sabed que en el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto fue dicho a los 70, cuando Jesús envió a 35 grupos, o 36, un evangelio que es 70, otro que es de 72 personas. Era muy cercano el número, pero eran 35 grupos, o 30 35 o 36 de 2 personas que iban a evangelizar en lugares, 2 de los apóstoles y otros de los grandes discípulos de Jesús. Y dice, bueno, sanen a los enfermos, o sea, la sanidad es parte del reino de Dios. Por eso cuando predicamos la sanidad, el milagro de la sanidad es por Dios, pero la iglesia está proclamando esa sanidad. Y cuando dice, no nada más la sanidad, sino el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, habla ahí de que no nada más tengamos la sanidad, sino a Dios como Rey. Porque si la gente recibe sanidad y no recibe a Dios como Rey, la gente sigue yendo en su camino. La gente se aparta, la gente blasfema, la gente cae en pecado. Entonces hay que predicar las dos cosas, el reino y también la sanidad. Son dos partes. El reino como la sujeción a Dios y la sanidad como la bendición, cuando Dios quita una enfermedad de nuestro cuerpo. Pero dice, entonces cuando vayan a una ciudad y no la reciban, porque iba a suceder que en algunos lugares no iban a recibir el evangelio como sucede. Incluso el día de hoy, cuando hay evangelistas que predican la palabra, hay gente que no quiere el evangelio. No quiere recibir y no está pues dispuesta en nada, ¿no? Por eso dice, donde ustedes entren en una ciudad y no lo reciban, en las calles digan, el polvo de la ciudad pegado en los pies lo sacudimos contra ustedes. O sea, realmente es como separarse de esa ciudad, esa gente que no quiso recibir. Y esto nos habla a nosotros de la actitud continua
del hombre rechazar el reino de Dios y la palabra y el evangelismo, que cuando la gente no quiere recibir la palabra, sencillamente nos separamos. Podemos seguir orando por ellos, orando que se conviertan, pero no podemos obligarlos a que estén en las cosas de Dios. Entonces dice allí, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, o sea, no nada más porque fueron sanados los enfermos, y ahí dice el reino de Dios. Al final el texto dice, cuando la gente no la reciba, después de recibir sanidades y bendición, a esa gente díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O sea, el reino se predica para que la gente sepa que Dios ya estuvo hablando al corazón de estas personas. Punto 18. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo ya de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hablamos aquí entonces cuando en Lucas 17, versículos 20 y 21 dice que los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? O sea, para ellos la idea del reino era un hombre que desplazara a Roma. En ese momento empezara a reinar en Jerusalén, lo hiciera como una nación muy grande, muy poderosa. Vemos como una miopía espiritual en la gente que piensa nada más en lo inmediato. Piensa en que ellos tengan la provisión, que ellos tengan una restauración personal, pero no tienen una visión de largo plazo. No tienen una visión del reino a largo plazo, y ese es un gran error, porque el reino de Dios es de corto plazo, porque nos cambia, nos bendice, nos sana, pero también es de largo plazo, porque no nada más es para nuestra vida, es para la eternidad. El reino de Dios va más allá. Ya después de 2000 años de estos fariseos que preguntaban a Jesús, Él les respondió, no les van a decir helo aquí o helo allí, o sea, como señalar un lugar donde está el reino de Dios. No vendrá con advertencia. O sea, finalmente el reino de Dios, cuando venga en el milenio, después de la gran tribulación, va a venir en un punto en que la gente no espera ese reino. La gente está con el anticristo, con un gobierno mundial, una prosperidad al gusto de la gente, pero una actitud religiosa de mucha falsedad, y en ese momento empieza el reino de Dios. Cuando el anticristo y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego, cuando Satanás se ha atado 1000 años, entonces van a sorprender a la gente, porque no es un reino esperado. Pero dice, algo sepan, el reino de Dios está entre vosotros, o sea, no es un lugar o una ciudad o un tiempo nada más, sino es la bendición de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios es la bendición de Dios en nuestro corazón. Ya está entre nosotros. No tenemos el milenio, no tenemos a Jesús reinando desde Jerusalén, pero sí tenemos el reino espiritual. Tenemos las sanidades, las bendiciones, la salvación, la gracia de Dios en nosotros, y somos parte de ese reino. Ya está en nosotros el reino de Dios. Entonces, esta frase es así como muy sorprendente, porque los fariseos esperaban un lugar y un tiempo cuando fuera a pasar el reino, y Jesús dijo, ya el reino está entre ustedes. Ya se les predicó la salvación, Jesús estaba por morir, y bueno, iba a empezar la predicación de la palabra del evangelio, pero ya el reino está entre nosotros. Por eso decimos, el reino no nada más es la iglesia, no nada más es Israel, o no nada más es el mundo o el universo, ni en el milenio. El reino de Dios tiene varias fases o esferas, y también ya está entre nosotros. Aunque no estemos viendo a Jesús gobernando de manera literal en Jerusalén, cuando nos arrepentimos, cuando buscamos de Dios, cuando Él nos cambia nuestro corazón, ahí está el reino de Dios. Cada que predicamos, que evangelizamos, que la gente se arrepiente, que la gente busca de Dios, ahí está el reino de Dios. Punto 19, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta muy parecida a la que hicieron los fariseos en Lucas 17, pero en este caso son los discípulos, la gente reunida cuando Jesús resucitó y estaba por ir al cielo, y la gente le preguntó, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, la pregunta otra vez era muy de política, algo así inmediato. Ellos querían preguntarle cuándo Israel iba a dejar de estar bajo el yugo romano, o Israel iba a ser una nación poderosa o de gobierno importante, ¿no? Dice, ¿cuándo restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, que solamente el Padre puso en su sola potestad, pero vayan y prediquen. Vayan y prediquen y sigan hablando de Dios, porque Israel todavía no tiene. En 2000 años de predicación del Evangelio, Israel no está ni como cabeza de naciones, ni como centro del gobierno del Señor, ni tampoco están arrepentidos ni reconociendo al Salvador. Entonces Israel todavía no tiene el tiempo de la restauración en su corazón. Romanos 15:12, versículo punto 20, que estamos manejando en el reino de Dios a través de Jesús, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Saín, y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Entonces, Romanos 15, el apóstol Pablo está citando Isaías 11:10. Textualmente, Isaías 11:10 estaba diciendo esto. Cuando dice Romanos 15:12, y otra vez dice Isaías, estará
la raíz de Isaí. Recordamos entonces que Isaí era el padre del rey David. El padre del rey David y la raíz de Isaí, entonces ahí habla de el mismo linaje de David, pero habla del papá de David como parte de ese linaje, dice la raíz de Isaí. Recordamos que en varias profecías de Isaías y de otros profetas del Antiguo Testamento decía que Jesús es como una raíz que brotará, así como que no se ve que va a brotar, pero brota. Va a brotar, tiene vida, tiene una bendición, tiene un proceso en este reino, y entonces la raíz de Isaí va a brotar. Aunque en este momento David no estaba siendo tan fuerte su reino, cuando año 750 al 700 que escribió Isaías, había ya divisiones, había debilitamiento, había pecado, incluso en algunos de los hijos del rey David, dice, bueno, la raíz va a brotar. La raíz va a brotar. Ya cuando Jesús nació, viene la raíz de David. Jesús es la raíz de David que brota y que tiene el fruto y la salvación y la bendición. A pesar de que Israel, cuando el profeta Isaías lo dijo, no parecía tener ese fruto o esa conversión. Dice, el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Esta parte de Isaías 11:10, repetida en Romanos 15:2, es importantísima, porque dice que Jesús se va a levantar a regir los gentiles. Recordamos que Israel era una visión limitada y muy temporal del reino de Dios. Pensaba nada más en ellos como país que iba a ser bendecido por las promesas de Dios, por los profetas, por Moisés y Elías. Bueno, se sentían así como la nación salva para Dios, pero no tenían la visión de que hubiera salvación a las demás naciones. Y en varias ocasiones aquí cuando vemos que Isaías lo dijo, la raíz de David, o sea, el reino de Dios en David, va a regir las naciones, a regir los gentiles. Dice, entonces Jesús no nada más es para Israel. Vino a Israel, predicó en Israel, murió en Israel. Hay amor por Israel y será Israel restaurado en el futuro. Pero Jesús no nada más viene a reinar en Israel, viene a reinar entre todas las naciones. Vemos entonces la visión de Israel muy limitada, así como muy egoísta, como muchos tenemos, o todos los seres humanos tenemos. Nada más pensamos en nuestra necesidad o nuestra inmediatez, pero Dios ve más allá. Dios no nada más pensó en Israel, no nada más piensa en nosotros como personas, piensa en el mundo. Y entonces regir los gentiles habla de que va a reinar sobre todas las naciones en el milenio como rey, pero también cuando Jesús reina en las personas no convertidas en las naciones, que aquí la palabra puede ser así, grupos étnicos, grupos culturales o grupos idiomáticos. Bueno, cuando hay gente que se convierte y Jesús reina en su corazón, Dios reina en esa nación. De una manera simbólica, no es política, no es material, es espiritual. Pero dice, y los gentiles esperarán en él. O sea, esas personas que son aparentemente muy lejanas, los judíos dicen que los gentiles estaban lejos del reino de Dios, pero dice, van a esperar en él. La obra del Espíritu Santo, la bendición del Padre, la obra de Jesús en su gracia, atrae a los gentiles. Todos los que no somos judíos estamos en el reino de Dios por la gracia de Dios y finalmente esperamos en Jesús. Seguimos esperando en Jesús, pero es una bendición que se da desde el momento en que la gente se convierte. Aún desde que lo dijo Isaías, bueno, ya las personas que se convertían a Dios ya eran parte del reino de Dios, no nada más Israel. Y en la iglesia también, no nada más pensemos en nosotros como convertidos, sino en toda la gente que necesita de Dios. El mundo que tiene tanta necesidad, vemos tanto dolor, tanta aflicción, tenemos que seguir predicando. Tenemos el gran privilegio de predicar la palabra de Dios y que la gente no judía también espere la palabra del Señor. Vamos a ver un cuarto punto, el reino de Dios en la oración modelo. Tenemos aquí en Mateo 6, versículos 9 y 10, y en Lucas 11, del 2 al 4, dos textos que nos habla de esa oración modelo, que en muchas ocasiones, porque empieza con la palabra Padre Nuestro, se dice que es el Padre Nuestro. Entonces, esta oración habla del reino de Dios. No nada más las parábolas, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí en esta parte de cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, tenemos el reino presente. Dice ahí claramente, dirigirnos al Señor como Padre Nuestro. Esta primera frase, Padre Nuestro que estás en los cielos, habla entonces de una cercanía. Hablamos a Dios con una gran cercanía, es nuestro Padre. Recordamos que la palabra Padre en este contexto habla de mucha cercanía y mucho amor. Posiblemente en muchas culturas occidentales hemos tenido más cercanía en el papel de la mujer. La madre, decimos mi mamá es amor, mi mamá es paciente, pero en la cultura judía era igual de cálida la relación con el padre. El padre tenía que ser alguien cercano, amoroso, alguien que atiende necesidades. Entonces vemos aquí que Dios es nuestro rey y también es nuestro padre. Es interesante, porque en lo que vemos en los textos anteriores vemos a Dios como rey y como salvador. Ahora vemos a Dios como rey y como padre. Diríamos en conclusión, Dios es rey, es padre y es salvador. Rey porque gobierna nuestra vida,
Padre porque está cercano a nosotros, ve nuestras necesidades, le podemos decir con todo amor y con todo afecto, como también debemos decirle a nuestro Padre biológico, deberíamos de decirle, o los que tenemos el privilegio de ser padres, también que nuestros hijos nos ven con amor y con esa cercanía y con ese afecto. Entonces, la paternidad de Dios es perfecta, es cercana y es absoluta. Ahora, dice, está en los cielos. Entonces, cuando dice la palabra cielos en plural, hablamos del universo. Este Padre nuestro cercano, amoroso, que atiende, que cuida, que provee, que corrige, que disciplina con perfección, que ama, que tiene todo poder, está en los cielos. Entonces tenemos ahí con un equilibrio de la cercanía de Dios con nosotros, pero también la reverencia que le tenemos, porque está en los cielos. No hay nadie que esté en los cielos en el sentido que está la Trinidad. Para nosotros Dios está en el cielo como un ser superior, el Altísimo o el Santísimo, el Eterno, el Todopoderoso, el Eterno, para nosotros, bueno. Entonces habla de esta paternidad del Señor que está cerca de nosotros, pero también está en los cielos. Luego, con ese santificar tu nombre, habla de adoración. Aquí pusimos por eso como conclusión la palabra adoración. Que tu nombre sea santificado. Fíjense que es muy interesante notar que no empieza con peticiones. No empieza diciendo, te pido, necesito, estoy enfermo, no tengo dinero, hay una necesidad, que todos tenemos necesidades. No empieza así, siempre empieza adorando a Dios, reconociendo su paternidad, la superioridad del Señor que está en los cielos, que su nombre sea santificado. Entonces, santificar tu nombre quiere decir que se diga lo que tú quieras escuchar. Que tú eres santo, que tú eres eterno, que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, que la gente sepa que tú eres Dios. Este principio espiritual enseñado por Jesús en esta oración modelo, nos habla mucho de cómo nosotros tenemos que pedir al Señor que su nombre sea santificado. Antes que la petición, nuestra necesidad, la inmediatez de nuestras necesidades, que tu nombre sea santificado. Yo te pido que la gente te adore, que la gente te reconozca que yo te adoro. Yo también adoro tu nombre, porque tú eres el Señor para mí. Cuando dice, venga tu reino, aquí empieza la primera parte que aparece, aquí lo que es el reino de Dios, en la oración modelo, porque dice, venga tu reino. Entonces, el reino de Dios es una prioridad. No es, como decíamos, otras necesidades, sino el reino de Dios. Que tu reino venga, Señor, es una prioridad. Yo te pido que tú me bendigas, que tu reino venga, porque tú eres poderoso, porque tú eres eterno y santo, y para mí es algo importantísimo que venga tu reino. Esto nos da mucha salud espiritual, porque no estamos enfocados ni en nuestras necesidades, ni siquiera en todo lo que nos agobia, así, enfermedad, necesidad de salvación, mucha carencia que tenemos alrededor que nos agobia constantemente. No estamos empezando con eso, estamos empezando con otros principios, dirigirnos al Padre, que está en los cielos, que su nombre sea santificado, es el deseo de adoración, y cuando dice que venga tu reino es una prioridad. O sea, dice aquí, venga tu reino, indica, Señor, nuestro deseo es que tu reino esté aquí. Que realmente reines entre nosotros, que se sepa que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú estás como soberano en nuestra vida. Luego, cuando dice que su voluntad se eche en el cielo y en la tierra, habla de su soberanía. También otra vez habla de la voluntad. Fíjese, el reino, la adoración, la gloria, la cercanía y también la voluntad. Son varios temas antes de pedir por nuestras necesidades tan inmediatas que tenemos, ¿no? Cuando dice que tu voluntad se echa en el cielo y en la tierra, habla entonces de la soberanía de Dios, no nada más en la tierra, sino en el cielo. Que tu voluntad se echa en el cielo y en la tierra. Señor, que lo que tú quieres se haga en el cielo siempre, ahí con los ángeles, con querubines, con seres que te adoran, Señor, y en la eternidad también, pero aquí en la tierra, aquí en la inmediatez. Habla de la lejanía y la cercanía. Vemos aquí, lejanía, el cielo donde tú estás y la tierra, donde nos movemos nosotros y estamos nosotros. Que también aquí en la tierra tu reino se dé. El pan nuestro de cada día es cuando pide la provisión. Reconocemos aquí la provisión de Dios y es interesante aquí es el pan de cada día. O sea, cada momento tenemos que pedir esa provisión. Tenemos que trabajar, que administrar, que estar logrando tender nuestro pan en nuestra mesa cotidiana. Hay mucho que trabajar siempre, pero reconocemos que nos da la posibilidad de tenerlo es Dios. Porque Dios permite que tengamos la salud suficiente, que tengamos la fortaleza suficiente, que tengamos las capacidades para trabajar por ese pan. Entonces, ese pan de cada día lo pedimos al Señor. Luego dice algo relevante, pedir perdón y perdonar. Cuando dice perdonarnos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, habla entonces de una actitud relevante. El creyente sabe perdonar porque también perdona. ¿Ya? Perdona a los demás y entonces pide perdón. Es una responsabilidad con Dios allí, la actitud de perdón. Que no nos vamos por odios, por resentimientos, por una falta de amor, sino que también como pedimos perdón porque seguimos fallando, porque seguimos necesitando el perdón de Dios continuamente. No nada más en la salvación, sino ya en nuestra vida cotidiana cometemos muchos errores y pecados que Dios nos perdona y que tenemos que estar conscientes de ellos para pedir perdón. Pero también hay que perdonar a los que nos rodean, no mantener ese odio allí como algo crónico,
sino perdonar. Ser librados de la tentación habla de la santidad. Cuando dice, líbranos de la tentación, Señor. La tentación siempre va a estar ahí, la oferta de pecar, la oferta de caer, pero Dios nos puede librar. Le pedimos, líbranos de la tentación, Señor, porque va a existir. Yo te pido que me des ese anhelo por la santidad, que pueda ir venciendo toda tentación para estar perfectamente en comunión contigo. Y la conclusión, la que viene en cuanto a esto, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es reconocimiento. Tenemos estos temas aquí de reconocimiento al Señor, porque dice, bueno, yo te pido, me dirijo a ti como Padre, que estás en los cielos, santificado tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad sea en la tierra, en el cielo y en la tierra, que nos des el pan cotidiano, nos perdones como perdonamos nosotros y nos libres de la tentación. Todos esos temas importantísimos en la oración que tenemos que manejar con Dios todos los días. También la conclusión es la razón. Porque tuyo es el reino. O sea, ahí otra vez dice la palabra reino. Por eso decimos, está aquí en 2 versículos muy claramente, la palabra reino. Tu reino, tuyo es el reino. O sea, te pido esto porque tuyo es el reino. Porque tú eres el rey, te puedo pedir esas cosas importantísimas. Pero no nomás el reino, el poder y la gloria, el poder, toda la acción de Dios para hacer lo que Él quiere, y la gloria, o sea, la alabanza. La gloria le pertenece a Dios y no es en un momento o en un día. Dice, por todos los siglos. Amén. Entonces, en la oración, modelo de Jesús, nos enseña la relevancia del reino y la parte del reino en la vida nuestra, cercana, lejana, presente y futura, y necesidades personales inmediatas, y sobre todo que adoremos a Dios en todo lo que hacemos. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les siga bendiciendo.